16. Dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pasemos al capítulo 4, versículo 25, y leemos hasta el versículo 3 del capítulo 5. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Padre, te doy gracias, Dios, en esta preciosa mañana, por esta tu palabra, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, nuestro segundo culto de este año, Señor. Presentamos delante de ti también, Señor, este año será un año de duplicar, un año de multiplicar, un año de ser más para ser uno más, Padre del cielo, Dios. Así que te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú, Padre del cielo, Dios, pongas la gracia necesaria, la sabiduría necesaria para compartir de esta tu preciosa palabra, y que ella cumpla el propósito por el cual tú nos la envías y permites que sea predicada, explicada exegéticamente y presentada homiléticamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia le da un aplauso al Señor. Muy bien. Voy a tratar una serie que se llama Ser o Hacer. Ser o hacer. Confío que los otros 2 domingos me den, y el día de hoy también, para tratar de llevar todo lo que Dios ha puesto en mi corazón para este año y para esta serie. Este será un año de trabajar en el ser, no en el hacer. Será un año de trabajar en el ser, no en el hacer. Porque sabemos el hacer, pero no somos. Y el cristianismo se ha caracterizado durante muchos siglos y durante mucho tiempo, se ha caracterizado por ser una religión de hacer, cuando la esencia del cristianismo es ser. Voy a repetirlo. El cristianismo se ha caracterizado por ser una religión del hacer, cuando la esencia
por la cual Cristo murió por su iglesia no era el hacer, sino el ser. O sea, la preocupación de Jesús no es el resultado, sino las personas. La preocupación de Cristo no está centrada en lo que hagamos, sino en lo que nos vamos transformando. No es en lo que hagamos, es en lo que nos vamos transformando. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace pleno. Otras versiones dice hasta que el día se hace claro. En otras palabras, la intencionalidad por la cual Dios nos deja su palabra es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, el ser perfecto. A la imagen de su Hijo Jesucristo, el ser perfecto. Por eso el apóstol Pablo tenía un profundo interés en conocer a Cristo antes de tener títulos colgados en una pared. O sea, el anhelo del apóstol Pablo era el llegar al conocimiento verdadero de Cristo. Porque en la medida en que él se veía cerca de Cristo, se consideraba más pecador. O sea, en la medida en que el apóstol Pablo veía que se acercaba más a Cristo, entonces él podía ver su condición de pudredumbre. Él podía ver su condición de inmerecedor de la gracia de Dios. No sé si usted alcanza a comprender la magnitud que Dios, por un lado, nos está llamando príncipes y princesas, pero por otro lado nos llama amigos, como dice en Juan capítulo 15, pero por otro lado, en el mismo Juan capítulo 15 nos llama siervos. Y en Juan capítulo 13 también nos llama siervos. Entonces el proceso de Dios es el proceso de entender que entre más escalonemos, menos debemos ser. O sea, que entre más altura Él nos dé, entre más alto Él nos ponga, menos somos. No sé si usted lo logra entender. Analizando todo esto, porque esto es algo que el Señor viene trabajando conmigo desde el mes de septiembre. Analizando todo esto, yo antes terminaba un cuadernillo devocional y créame que sentía algo de orgullo. Y hoy siento algo de vergüenza. Porque cuando yo leo el devocional, puedo entender que eso no lo escribí yo, que eso lo escribió el Espíritu Santo, que yo fui simplemente una herramienta que Él usó, que eso lo hizo el Espíritu Santo. Y si algo está haciendo este cuadernillo devocional en la vida de esta iglesia, es por el propósito del Espíritu Santo con la iglesia, no para exaltar mi nombre. O sea, no para darme el reconocimiento, no para que yo cree un manual y cree una librería y cree una biblioteca. No, el interés del Espíritu Santo es usarme como siervo suyo. Y el siervo es un esclavo. El siervo tiene un señor. ¿Aló? Es importante poder entender esto, iglesia, y las razones son las siguientes. Las razones son las siguientes. La gran mayoría de las veces nosotros nos encontramos haciendo cosas para Dios sin conocerlo. Nos encontramos haciendo cosas para Dios, nos encontramos haciendo el ministerio para Dios, pero no lo conocemos. No lo conocemos. No sabemos quién es. Cuando leía esta madrugada haciendo el devocional con capítulo 33 y 34, hay un contraste, pero también hay una semejanza en esos dos capítulos del profeta Ezequiel. Porque en el 33
me llama atalaya, pero en el 34 me llama mal pastor. En el 33 me invita a que no permita que el justo se pierda, ni permita que el impío deje de recibir el perdón. Pero en el 34 Él nos confronta y nos dice: ¿has sido buen pastor? Y créeme que para mí fue duro. Yo decía, ese contraste. Y el otro contraste: ¿a los cuántos años murió Cristo? ¿Qué capítulo habla sobre justicia e injusticia en Ezequiel? El 33. ¿Y sabe cuántos versículos tiene ese capítulo? 33. No es coincidencia. En la Biblia no hay nada de coincidencia. Todo tiene una simetría. Todo, porque el verdadero atalaya es Jesucristo y el verdadero pastor es Jesucristo. Allí, cuando en el 34 se refiere a David como el buen pastor, no es otra cosa que la promesa que Dios le hace a David, que en el trono de David se sentaría sempiternamente un hijo suyo, y ese hijo sempiterno se llama Jesucristo. Es el sempiterno Hijo de Dios, que allí en una visión profética Ezequiel lo está viendo como David, pero Isaías lo ve como el renuevo de Dios. El renuevo de Dios. Iglesia, fuimos creados a la imagen de Dios. Y la preocupación de Dios al crear la tierra y al crearnos como no como el centro, sino como los administradores suyos de todo lo creado, no era otra intención distinta al de Él tener un reino donde gobernar, tener un espacio donde Él meter su corazón, tener su corazón allí metido y centrar su reino a lo ancho y largo de todo este globo terráqueo. Por eso en el capítulo 19 del libro de Levíticos, el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes me serán un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando Dios creó en Adán a la humanidad, el propósito de esa creación no es otra cosa distinta a la de levantar un ser casi divino. No tenía otra opción distinta. El Salmo capítulo 8 ratifica la intención de que nosotros seamos como Dios. O sea, hay una intencionalidad de Dios de que realmente la amargura, la ira, el miedo, la tristeza, la depresión, las enfermedades mentales, las enfermedades del cuerpo físico no hagan parte de nuestra existencia. Dios no creó a Adán con ningún problema en su cuerpo. Dios no creó a Eva con ningún problema en su cuerpo. Dios los creó perfectos. Pero escuche, fuimos ¿qué? Creados, como fue creado ¿quién? Satanás, que antes se llamaba Luzbel. Y todo lo que Dios crea, Él lo necesita probar. Por eso Dios entrega bendiciones y en medio de las bendiciones te mete una prueba. Porque todo lo que Dios crea, Él necesita probarlo. Porque en medio de esa bendición que no va a añadir tristeza, lo que va a hacer Dios en la prueba es examinar qué tanto eres. Examinar
¿quién ves que eres tú? Y si Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, quiere decir que lo último que Él creó fue el hombre, como era el hombre, como era el ser humano. Bueno en gran manera. O sea, el ser humano no nació para pecar, pero como Dios lo creó a su imago Dei, es decir, a la imagen de Él, Dios no peca. Dios es santo. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es sabio. Dios es omnisciente. Entonces a nosotros nos dio no nos dio esa omnisciencia, pero nos dio sabiduría. O sea, en vez de entregarnos omnisciencia, nos dio ¿qué? Sabiduría. Y en vez de entregarnos omnipresencia, nos dijo: reproduzcanse y multiplíquense. En otras palabras, duplíquenme. ¿Está entendiendo? Dios está diciendo: duplíquenme. Nuestros hijos no son un problema, nosotros los padres somos el problema. Porque nuestros hijos vendrán con el ADN espiritual que nosotros tengamos y se desarrollarán bajo ese ADN. Por lo tanto, cuando Dios creó a Adán y a Eva, es más, en el 5:3 de Génesis dice: y le puso por nombre Adán, porque realmente para Adán y para Eva es el mismo nombre, que significa tierra. En otras palabras, hay un sello que Dios le pone a Adán, representado en hombre y mujer. Y ese sello es que Adán es tomado del polvo de la tierra, y lo que hace Dios, capítulo 2 de Génesis, es colocarle su zoé, es decir, colocarle su soplo, colocarle su sello. En otras palabras, en la tierra estaba la vida, pero la vida corpórea. Pero en el soplo de Dios estaba la vida verdadera, o sea, la vida que produce verdadera vida, la vida de Dios, porque la verdadera vida es la vida de Dios. Por lo tanto, toda la esencia de la imagen de Dios fue colocada en ese soplo. Pero hay algo que Dios hizo, y es que a ese ser humano le dio la capacidad de pensar, de tener emociones y de tomar decisiones, libre albedrío, poner a funcionar su propia voluntad, porque Dios a nada de lo que ha creado lo ha obligado a que lo adoren. Dios no obliga a nadie a que lo adore. Y si usted observa las golondrinas o los pajaritos entre las 5 y 6 de la mañana, cuando están en manada, ellos están trinando con su cabecita levantada al cielo. Y si usted observa el despertar de las plantas, de la vegetación se abre y se espiga entre las 5 y las 7 de la mañana en una posición de adoración. Y si esos seres que no tienen la mente que Dios nos dio lo hacen, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Sin embargo, no lo hacemos. Muchos adoran a Dios cuando se van a acostar. ¿Aló? ¿Qué hizo Dios? Dios creó a Adán de la tierra. En latín, tierra es humus, H-U-M-M-U-S, humus. Y humus significa en latín humildad. O sea, no solamente significa tierra, significa ¿qué? Además de tierra, ¿qué significa? Humildad. En otras palabras,
para que no nos enorgulleciéramos. Dios nos creó del polvo de la tierra y a ese polvo le puso la esencia divina. ¿Estamos claves ahí? De manera que esa imagen de Dios es perfecta, no en los elementos físico-químicos, sino que esa imagen de Dios es perfecta en el soplo que Él dio. O sea, cuando Él sopló. Cuando Él sopló, esa imagen perfecta de Dios se estableció en el hombre y lo volvió un ser perfecto. O sea, en su creación el ser humano es perfecto. No tiene omnisciencia, tiene sabiduría. Por lo cual, a partir de ese momento, Dios no solamente coloca su Zoe, sino que coloca su Siché, coloca el alma, le coloca alma al ser humano, porque Dios tiene alma. Él es espíritu, pero tiene alma, porque Dios tiene inteligencia, Dios tiene emociones y Dios tiene voluntad. Y eso son elementos del ser humano. Pero ¿quién creó al ser humano? Entonces, ¿quién puso esos elementos en el ser humano? ¿De dónde los sacó? De Él. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora, ¿por qué este año es un año de ser más como persona? Que eso se llama duplicarnos, para luego ser uno más. Eso se llama multiplicación. Porque vamos a poner a funcionar el humus. O sea, este es el año de humillarnos. O sea, este es el año en donde la rebeldía Dios te la va a castigar fuertemente. Este es el año donde Dios va a transformar tu carácter fuerte en un carácter dócil como el de Cristo. Ese es el trabajo que Dios está haciendo. No habíamos terminado el año cuando ya mi esposa y yo ya estábamos trabajando fuertemente. Señor, pero es que no ha empezado el 1 de enero. Pero desde mediados de diciembre ya Dios nos ha venido trabajando con esto. Un año donde los matrimonios se van a alinear a Dios, donde los hijos se van a alinear a los padres, donde los padres van a amar más a los hijos, pero va a ser un año donde seremos humildes, humillados. Porque la esencia de Dios, mire, el propósito de Dios no es el destino, sino lo que nos vamos transformando antes de llegar al destino. ¿Quiénes vamos a ir siendo antes de llegar al destino? Todos queremos la bendición, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O alguien no quiere la bendición de Dios? Pero antes de la bendición tienes que pasar por lo que Job pasó, por un proceso. Porque el proceso es lo que transforma. La bendición no transforma. La bendición saca a relucir lo orgulloso, lo vanidoso, lo prepotente que somos. Porque a veces somos como niños que creemos que solamente yo es el único que merece la bendición y los demás no. Entonces, este será un año donde la transformación será la esencia. Es decir, transformación tiene que ver con cambiar la forma de los que nos congregamos en este lugar, porque va a trabajar el ser nuestro. Y esa transformación va a dar como resultado una bendición que jamás de los jamases nadie nos la va a arrebatar. ¿Sabe por qué? Porque Dios se cansó de bendecir
sin que aprovechemos la bendición. Y Dios quiere ahora bendecirnos aprovechando esa bendición. O sea, la bendición debe quedar establecida, no tiene que ser temporal, tiene que ser permanente. Pero para que esa bendición sea permanente, nosotros vamos a tener que pasar por procesos. Todos. Será el año donde habrá más conflictos en los ministerios. Porque entonces el líder quiere sacar su casta de líder. El pastor quiere sacar su casta de pastor y aquí mando yo. Y aquí manda es Cristo. Será un año donde vamos a aprender a pastorear porque nos vamos a dejar pastorear. Será un año donde nosotros vamos a entender que solo en Cristo podemos ver nuestras transformaciones en las áreas donde todavía somos muy débiles y en donde todavía Cristo no se parece en nada en nuestra vida, o nosotros no nos parecemos a Cristo en nada en nuestra vida. Así que, iglesia, bienvenidos al camino de la transformación. Bienvenido a un año donde muchos se van a disgustar, donde el uno no le va a querer hablar al otro. Bienvenidos a un año donde te van a decir tienes que llegar media hora antes del servicio, no rayando el servicio. Bienvenido al año en donde las cosas no las vamos a decir porque es un año de transformación. Y créame, eso duele. Y provoca irse por una iglesia grande donde nadie me conozca y donde nadie me diga las cosas, sino que yo entro y salgo sin ser reconocido. Porque será un año de rendir cuentas a Dios y a los hombres y a las autoridades. Porque es un año en el cual vamos a trabajar o vamos a permitir que el Espíritu trabaje en nosotros en constituir la imagen de Dios o en rehabilitar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Yo sé que esta predicación es muy seria, por eso usted está serio. Y quiero que salga bien requete preocupado hoy. Porque al 31 de diciembre, cuando usted tenga en sus manos la bendición, nadie se las va a arrebatar. Nadie les va a quitar lo que Dios les prometió este año que les va a entregar, porque usted ha dejado que Dios lo lleve al polvo de la tierra y lo vuelva humus. Porque es el trabajo del Señor. Y no me da tiempo para comenzar a revisar cómo comenzó Dios con Adán y Eva. Pero así, al solo leer usted el capítulo 3 de Génesis, usted se encuentra que Dios le dio autoridad, gobierno, señorío, le dio el don de fructificar, le dio el don de multiplicar a Adán y a Eva. Pero en el capítulo 3, Eva irresponsablemente escucha una voz extraña que saca a la familia, a la primera familia pastoral del camino. Saca a Adán y a Eva del propósito de Dios. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado porque la Biblia en Génesis no lo explica. No es tan detallado como Ezequiel. Casi que cada capítulo de Ezequiel dice en el año segundo, en el año tercero, ¿sí? En el mes tal, en el día tal, le va diciendo la fecha exacta, porque es una cronología de la profecía. Pero en Génesis
No sé cuánto tiempo pasa desde la creación hasta el día en que pecó el hombre. Pero el énfasis es que Génesis capítulo 3 muestra que el hombre, el ser humano, no pasó el examen de Dios. No pasó el examen de Dios. Y no pasó el examen de Dios por una sencilla razón: escuchó una voz extraña. Entonces 2018 será el año en que muchas voces extrañas te van a hablar. Y vas a tener que prestarle atención, porque las voces extrañas son voces del enemigo para sacarnos del propósito de Dios. Esa es la voz extraña. La voz extraña le habló a Eva. Sabía que era mujer, y a las mujeres se le convence por el oído, a los hombres por la vista. Por eso le habló. Y por eso ella convenció a su marido dándole de comer, porque él vio. Y observe que en el mismo capítulo 3 dice la Escritura que cuando Satanás consigue el propósito a través de la serpiente, dice que el fruto era agradable a los ojos de ella. Quiero que entiendas esto. Este será un año de disyuntivas, en donde aparentemente te van a presentar buenos negocios, buenas oportunidades, pero si no tienes discernimiento espiritual, eso te saca del paseo y te regresa a la salida para que vuelvas a comenzar. Porque hay muchos cristianos que avanzan en los años, pero ellos no avanzan, porque cada vez que van a avanzar escuchan una voz extraña que los vuelve otra vez al principio. No llegan a la meta. Eso le pasó a Eva y eso le pasó a Adán. La esencia es el ser. La esencia no es el hacer. Observe que en la sanción de Dios, Dios no maldice a Adán, maldice la tierra. Y maldice la tierra porque la tierra está amarrada con el hacer, no con el ser. Lo que está amarrado con el ser es Dios. Entienda eso. Lo que está amarrado con el ser es Dios. Pero lo que está amarrado con el hacer es la tierra. Y cuando Dios le dijo a Adán que él iba a fructificar y a multiplicar, nunca le dijo que esa tierra tendría cardos y espinos. Pero cuando Adán peca y cuando Adán recibe su condenación antes de ser expulsado del Edén, Dios maldice la tierra. O sea, Él es el único que tiene derecho de bendecirnos o de maldecirnos. Él maldijo la tierra, no maldijo a Adán. No lo maldijo, sino que maldijo ¿qué? La tierra. Comerás de la tierra con el sudor de tu frente. En otras palabras, no ibas a trabajar, sino que la tierra iba a trabajar para ti. Ahora te toca ir a trabajar, porque la tierra, para que produzca, tú necesitas hacer más de lo que yo te di. ¿Estás entendiendo? Aló. Voy a profetizar. Si te dejas trabajar en el ser, el hacer te será fácil. Si te dejas trabajar en el ser, los recursos vendrán, las puertas se abrirán, los socios aparecerán, la economía se moverá, pero no será en tu fuerza, sino en el poder de Dios. Porque cuando Dios trabaja en el ser, te da algo que se llama, te habilita algo que se llama sabiduría, para que el hacer no sea difícil. Y sigo profetizando. Y todo lo que toques, Dios lo comienza a redimir. Todo lo que tú comienzas a tocar, Dios lo comienza a redimir. Porque cuando el hombre pecó,
fue destituido de la gloria de Dios. En otra palabra, fue apartado de la presencia del Señor. Pero escuche esto, pero el postrer Adán, que es Cristo, nos regresa a nuestro propio Edén. Nos regresa a nuestro propio Edén. Y al regresarnos a nuestro propio Edén, entonces ya no vamos a trabajar con nuestras fuerzas, sino que vamos a trabajar con nuestra inteligencia. ¿Está claro? ¿Cómo quieres trabajar? ¿Con tu fuerza o con tu inteligencia? Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en el ser, transformación, humus, para que el hacer no sea en nuestra fuerza. Yo noto que la mayoría de los creyentes hacemos las mismas cosas que los no creyentes. Pensamos de la misma manera, tenemos un sistema y se nos olvida que a nosotros fuimos diseñados para trabajar con la cabeza y no con los pies. Pero hay que regresar ¿a dónde? A Cristo nuevamente. Pongámonos en pie, iglesia.